Buenas. Estuve filosofando sobre el amor propio por dos situaciones distintas, las cuales voy a pasar a contar y demostrar el conocimiento que obtuve a continuación. El amor propio es la base de las dos y me parece importante hablar de esto porque siento que el amor propio debería ser la base de cada uno. Más allá de estas dos situaciones, voy a traer como mi situación personal primero, en el sentido de que yo muchas veces he puesto como base de mi vida muchas cosas externas a mí que me dan seguridad y que hasta el día de hoy, mientras estoy diciendo esto, me pone nerviosa estar verbalizando esto por el hecho de que no quiero que dejen de ser mi base. Entiendo que porque me dan seguridad. Entonces es como nada, o sea, la creencia de no tenerlas me genera cierta inseguridad. Una de ellas es el trabajo y una de ellas es que las personas de mi alrededor estén como tranquilas y que ellas se sientan seguras para así poder sentirme yo segura. ¿Por qué considero que el amor propio entonces debería ser la base? Porque eso significa que yo me amo tal como soy. Entonces acepto cuando estas cosas suceden y me acepto igual, o también entiendo que voy a estar bien igual porque yo estoy bien así como soy y voy a estar bien siempre, pero no es de un lado egocéntrico, sino como quien soy está perfectamente bien. O sea, no hay otra manera de ser que ser yo. Entonces, si soy yo, no hay un error en ser yo. Yo existo, yo, al igual que todo lo que aparece en la existencia, merezco existir, y pensar distinto sería como ir en contra de lo que es, básicamente. O sea, puedes decir si tal persona o tal actitud o lo que sea, moralmente se puede hacer un juicio, pero en verdad eso existe, o sea que es, y por ende merecimiento también es un poco desde la moral, como que existe, punto, ¿está? Entonces si existe, es y yo soy, y cada uno de ustedes y cada uno de los objetos y cosas de la vida será. Bueno, entonces luego de eso, debo decir que para mí es importante el amor propio como base, como que ir caminando en amor propio te da ciertas ventajas que ir caminando con base de otras cosas no te da. Sobre todo creo que tiene que ver con ir como con el corazón abierto a las experiencias, y no abierto de abierto y viene alguien y te lo mata, sino abierto de entrar en una frecuencia un poco más elevada o que se sienta un poco más bien que irse protegiendo con cosas exteriores. Creo que tiene que ver también un poco con qué es lo que cada uno quiere esencialmente para su vida. En el sentido de que si uno no hace mucha autorreflexión o no filosofra sobre las cosas, puede creer que realmente lo que quiere es esa seguridad, y está bien, pero en cuanto uno vive muchos años, y voy a hablar de mi experiencia, en cuanto yo vivo muchos años constantemente refugiándome en cosas externas a mí, en un momento dejo de disfrutar mi existencia y disfrutar mi vida, porque no me permito abrirme a nuevas experiencias y a ver qué es lo que la vida tiene para mí, no tanto lo que yo espero de la vida. Porque hacer eso, en mi opinión, es egocéntrico y se trata de querer controlar la vida en vez de que la vida te tome a vos. Y la verdad que si estoy viva y soy simplemente un ser humano,
tanto no sé, y claramente solo puedo ver desde mi perspectiva, entonces también como que está bueno, según mi opinión, permitir que haya un baile y que no sea yo pidiendo, y tal vez eso no sea lo mejor para mí. Como dije en otro video, me gusta que Dios me dé lo mejor, o confío en que Dios me va a dar lo mejor, y que yo, como dije anteriormente, soy simplemente un ser humano que sabe algunas cosas pero no sabe todo. Entonces puedo no saber qué es lo mejor para mí, pensando desde el ego, ¿no? O sea, cuando me abro a las posibilidades, entiendo que lo mejor para mí aparecerá, porque me amo, y como me amo, lo que sea que pase estar bien, porque no va a cambiar mi percepción sobre mí. Entonces, ya dicho esto, voy a venir con las dos situaciones por las cuales me parece importante el amor propio, aunque no sé si empecé el video diciendo estas van a ser dos situaciones, pero bueno, no importa. Creo que sí, pero no importa. Por un lado, y claramente voy a poner situaciones vividas por mí como ejemplo, porque no tengo otras cosas para poner ejemplo más que las cosas que yo misma viví. Bueno, podría, pero no voy a entrar en eso porque no es muy certero que digamos. Podría conectarme mediúmnicamente con situaciones de otras personas, pero prefiero hablar de mí porque digo, yo las vivía esas cosas, entonces nada. Por un lado, una situación en la que otro individuo y yo compartíamos tiempo, y se da una cuestión de hablar de verdades. Hago entre comillas porque en realidad sí son verdades, pero al mismo tiempo no hay firmado en ningún lado que vos lo que pensás o lo que sentís o lo que sea que te pase tengas que verbalizarlo. En un sentido de que yo puedo pensar son todos unos idiotas y no tengo por qué decirlo para el afuera ni compartirlo con el afuera, simplemente puedo dejarlo pasar porque es un pensamiento, no tengo que involucrarme con ese pensamiento ni hacerlo mío ni lo que sea. Pasó un pensamiento, punto, no lo agarré. Pasó una emoción. Está bien sentirla y procesarla, pero no hay una necesidad real de compartir eso que te está sucediendo a vos con otra persona. Y más si la otra persona no necesita ni te pidió eso. Obviamente es importante aclarar que generalmente en los vínculos cercanos uno cuenta cómo está, o dice me siento de esta y otra manera, o pensé esto, o lo que sea. Pero muchas veces pasa que en ciertos vínculos, sobre todo los vínculos de pareja, a veces hablamos o decimos cosas que no era necesario. Podrán haber escuchado muchas veces ejemplos de algo que se llama como vomitar verdades o sincericidio, en las cuales uno básicamente le dice al otro cosas que no eran necesarias para el vínculo, más allá de si eran verdad o no. Es decir, es una verdad porque te está sucediendo, es una verdad porque lo pensaste y lo sentiste, eso hace que la cuestión sea verdad. Pero al mismo tiempo hay una no necesidad de expresarlo, y si se expresa hay distintos canales o formas en los que se puede expresar. Entonces el ejemplo que traigo hoy es en una conversación decir verdades de una manera, esto tiene muchas aristas, pero de una manera errónea, de una manera innecesaria, de una manera que tal vez hiera al otro.
Entonces ahí me puse a pensar en qué importante es el amor propio, en el sentido de hay cosas que uno puede elegir no decir para no lastimar y simplemente responsabilizarse de esa sensación o responsabilizarse de eso que sucedió con uno mismo, con un terapeuta o con otras personas que no dañen ni directa ni indirectamente el vínculo que tenés con la persona. Y que, diría que adultez, pero no que madurez conlleva hacer eso, y que cuánto amor propio, porque sabes que eso que vos decís puede llegar a herir a la otra persona más allá de que sea una verdad. Y el hecho de que tú no lo puedas procesar en tu individualidad, que no puedas perdonarte ni amarte por eso, ni procesarlo. Creo que ya había dicho esa palabra, pero al vos tener amor propio y vos perdonarte y amarte y procesar la situación en cuestión, va a ser que si vos la verbalizás sea de una manera más digerida, y por ende va a llegar a los oídos de la otra persona de una manera más amable y tal vez más contemplativa para esa persona. En cambio, si vos simplemente sentís cosas, no trabajás en vos mismo o lo que sea, y no te perdonás por las cosas que haces, y ni siquiera pensás el daño que le va a hacer a la otra persona, porque como vos no te amás a vos mismo y no procesaste todo esto, tampoco contemplás a un otro como un ser sintiente y viviente con su propio conjunto de metas y moral y valores, etcétera. Es como que voy hablando y me voy olvidando de todo lo que digo antes, es horrible. Pero básicamente eso. En situaciones en las que tenemos que comunicar algo, o ni siquiera es que tenemos que comunicar, elegimos comunicar a alguien que nadie nos preguntó, que no era necesario, no podemos reflexionar previamente. No digo que todo el tiempo no tengamos como una charla interna, pero al mismo tiempo uno debería poder entender que eso es una charla interna y que al lado se tiene otra persona, y que lo que yo voy a decir pues tiene una reacción posible. Y todo esto, entiendo, se da con el amor propio y también con la conciencia y con la capacidad de frenar antes de hablar. Es decir, como con un neocórtex sano en el que no estamos actuando constantemente impulsivamente para obtener la recompensa instantánea de habernos soltado de algo, siendo que eso en última instancia va a generar cosas peores. Pero como instantáneamente íbamos a sentir como un alivio, elegimos hacer eso más que frenarnos y ver qué generará eso en el otro. Y si uno tuviese amor propio, todo esto ya se lo hubiese planteado, porque estaría en contacto consciente con su amor propio y consigo mismo, y no generaría estas cosas. Por eso me parece súper importante que, porque una persona tenga amor propio no significa que te va a abandonar. Digo, para la gente ahí con un poco de apego ansioso, no significa que te va a abandonar, no significa que no te va a elegir. Significa que esa persona va a tener más herramientas para elegirse, y por ende elegirte a vos. Porque si no, esa persona no se elige, no está en contacto con sus emociones ni con las cosas que le pasan interiormente, y por ende lo que te va a entregar no va a ser amor real, va a ser un amor raro, como muy primal, en el que sí siento emociones fuertes por vos, pero no puedo como entregarte algo armado y digerido. Y no puedo entenderte en tu totalidad, porque yo tampoco me entiendo en mi totalidad. Entonces se genera algo rarísimo. Bueno,
esa es una de las situaciones. Y otra situación con el amor propio tiene que ver con situaciones en las que nos comparamos con los demás porque vemos que los otros obtienen determinado tipo de atención que a nosotros nos gustaría recibir. Y la cuestión es que muchas veces tal vez esa persona ni se dé cuenta, o tal vez la situación no esté ocurriendo exactamente como nosotros pensamos que está ocurriendo, pero como nos hacemos como visión túnel hacia esa situación, podemos entrar en sentirnos mal. ¿Y para qué es importante el amor propio? Porque el amor propio lo que te permite es reconocer tus cosas buenas, reconocer, esto ya lo he hablado en pila de videos, pero reconocer como tu conjunto de, digo cosas buenas porque no se me ocurre otra palabra, pero tu conjunto de beneficios de lo que significa ser vos. Y ahí te das cuenta de que posiblemente la otra persona también piense que vos tenés ciertas cosas que esa persona no tiene. Porque claro, cada uno tiene determinadas cosas y hay otras cosas que no tiene. Entonces, digamos, pongamos dos ejemplos. Una chiquilina que todo el tiempo está como leyendo, es re inteligente, bla, 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 y otra chiquilina que obtiene constantemente como validación masculina. Esta dice, ay, esta siempre tiene validación masculina y yo no. Y esta dice, ay, esa chica es re inteligente y yo lo único que obtengo es validación masculina. Siempre el pasto parece más verde del otro lado. Y me parece importante el amor propio porque es como reconocer que en realidad no quisiera ser otra persona que no fueras vos porque tiene un montón de beneficios ser vos. Acá creo que hice un video que sea un regalo para los envidiosos, que está bueno en el sentido y que tiene que ver con esto. Está bueno porque digo, como que si no sentís que tengas nada bueno, te recomiendo practicar el agradecimiento. Y en ese agradecimiento te empezás a dar cuenta de todo lo que tenés y todo lo que sos que está bien y que es valioso. Y no digo, no sería otra persona que yo, más que yo, desde un lado egocéntrico, sino que, o sea, está bien ser uno y está bien enamorarse de uno, no es de un lado egocéntrico, sino es de un lado de, tipo, está bien quién soy, básicamente. Entonces empezás a ver que esta persona tal vez tiene un montón de cosas y vos tenés otras que esa persona no tiene. Y está bueno como enraizarse en que está bien ser yo y me agrada ser yo y tengo todo esto bueno, y más allá de que no tenga estas otras cosas que tiene esta persona tal vez desearía tener estas cosas porque no las tiene. Y como que soy un individuo y soy especial en mi individualidad. Obviamente pertenezco al mundo, pero ahí es como que siempre va a haber algo que no tiene la otra persona y eso es ser vos. Y está bueno como enraizarse en esa verdad de que aunque alguien intente ser vos, nunca lo va a poder ser porque no es vos. Y hay solo un vos, aunque seas parecido a otra persona, aunque tengas intereses parecidos a otra persona. Inclusive dos gemelos, como hablamos, tienen dos percepciones distintas totalmente de la vida, porque más allá de que se vean iguales en imagen, no tienen los mismos mecanismos internos y interpretan la crianza de otras maneras y tienen un montón de cosas distintas. Entonces, nada, me parecía importante eso, traerlo. Y otra cosa que quería decir sobre esto es que muchas veces crear este amor propio
hace que vos no necesites la validación de otras personas para existir. Entonces es como que vos mismo te das el permiso de existir y el permiso de todo. Y muchas veces nos comparamos con personas que reciben eso de afuera y me parece súper genuino que lo reciban, pero al mismo tiempo me parece genuino también que si uno no lo está encontrando en el afuera y se lo quiere dar a uno es igual de valioso, porque no significa nada, ninguna de las dos cosas. O sea, ni sos mejor persona por estar recibiendo validación externa, ni sos mejor o peor persona por tener que dártela a vos mismo porque no la recibís de afuera. Y muchas veces las personas que reciben demasiada validación del exterior están trabajando constantemente para recibirla, muchas veces teniendo una personalidad que sea como que encastre socialmente para poder recibir esa validación, y muchas veces se sienten esclavos de su propia vida o esclavos de la máscara que crearon. Entonces, si bien posiblemente haya gente que reciba validación siendo ellos mismos, lo cual está muy bien, hay muchas otras personas que no reciben esa validación por ser ellos mismos. Entonces, compararte con eso también te juega en contra, porque ni siquiera te estás comparando con el ser real, sino con la máscara. Y en última instancia, tanto a los que reciben validación externa como a los que no la reciben, les recomiendo que la validación más importante siempre sea la de uno mismo y la que proviene del amor propio, por el hecho de que no vas a estar actuando en consecuencia de recibir esa validación, sino que vos ya la tenés y vas a ser vos mismo realmente. Y no vas a dejarte tambalear por si algo del exterior está o no está, como lo que yo mencioné del trabajo, o de si todo está en orden emocionalmente afuera. Así que bueno, nada, quería decir esto, que estuvo marinando entre ayer y hoy. Besos.